Desde hace 7 años sufro trastornos de ansiedad. Y tú vas a conocer la historia hoy. Todo lo que sucede detrás de esta enfermedad y por qué decidí abrir las redes sociales. Les voy a contar y no me voy a guardar ningún secreto. Todo lo voy a desvelar aquí y ahora. Resulta que hace 7 años empecé con estos problemas, pero no sabía exactamente qué era, por qué era, de dónde venía, cómo venía, qué era lo que me estaba afectando. Yo competí en fisiculturismo en esa época y utilizaba muchos esteroides, muchas drogas, muchos energizantes. Después de eso, empecé a salir a muchas fiestas, empecé a beber licor combinándolo con los esteroides, empecé también a consumir drogas en las fiestas electrónicas y todo esto me fue perjudicando poco a poco, pero realmente yo no entendía por qué los problemas de ansiedad, por qué me estaban sucediendo a mí, o sea, qué era lo que pasaba, o si tal vez tenía un problema del azúcar, o si tal vez tenía algo en el cerebro, tenía algún otro tipo de enfermedad, pero realmente yo no sabía que era ansiedad, que eran trastornos de ansiedad. Eso no lo identificaba. A raíz de haberle dado todo eso al cuerpo, toda esa serie de químicos, revolver muchas cosas en muy poco tiempo y en exceso, pues ocasionaron que mi cuerpo se fuera estresando poco a poco, inflamando completamente y fuese ocasionando ese problema que yo no lo sabía. Resulta que después de esos episodios que fueron muy fuertes, yo empecé a investigar. Entonces empecé a ir al médico general de la EPS, donde este médico primero me enviaba a hacerme unos exámenes de sangre, electrocardiogramas, después me enviaba a hacerme TAC del cerebro, resonancias magnéticas, me enviaba al psicólogo, después al psiquiatra, pero en esos envíos de los unos con los otros, pues tardaba mucho tiempo, porque las personas, si son acá de Colombia, entienden y saben cómo es el sistema de salud, que es muy lento. Te dan una cita en un mes y después la otra en 2 meses. Y si es, si es para un especialista, te la vuelven a dar a los 3 meses. Entonces, el tema de la salud es muy, muy, muy malo. Y por ende yo estuve así, esperando cada 3, 4 meses, un año, a ver qué era lo que realmente me pasaba. Empecé haciéndome los exámenes de electrocardiograma, todo estaba bien. Resonancia del cerebro, todo estaba bien. Resonancias no radiografías en el pecho, también, todo salía bien. Y yo no entendía qué era lo que me pasaba, por qué se me aceleraba el corazón, por qué sentía el brazo izquierdo dormido, por qué sentía esas palpitaciones a toda hora, ¿por qué ya no podía caminar un poco porque me agitaba? ¿Por qué no podía pensar bien, no podía leer ni concentrarme porque simplemente me distraía con cualquier cosa o no podía, me daba sueño, mantenía los ojos supremamente cansados? Entonces fueron una serie de situaciones muy complicadas, muy tenaces, que se fueron presentando en ese transcurso del tiempo y realmente estaba muy confundido porque si todos los exámenes estaban bien, la sangre, el colesterol, todo estaba perfecto, yo realmente no sabía. Entonces, en ese tiempo, creía que me estaban haciendo brujería. Entonces fui a San Gregorio, fui a maestros espirituales que trabajan con magia blanca, eh, empecé a hacer todo lo que ellos me mandaban, rezos, mm, hacer oraciones, con el maestro San Gregorio también. Entonces fue una situación muy loca porque uno realmente en tanta desesperación no encuentra cura y al no encontrar cura pues entra uno en un tema de depresión y eso es más complicado todavía. Yo iba al tema de San Gregorio, iba a hacerme terapias homeopáticas, aquí que lo estoy recordando todo. Y fueron momentos muy difíciles realmente porque nada me servía, nada me funcionaba, absolutamente nada, nada. Entonces entré en un momento de depresión, me acuerdo mucho que ya no quería ir a hacer ejercicio porque decía, me hicieron los exámenes en el médico y todo está bien.
Me enviaron al psicólogo y el psicólogo lo único que me dijo, tú tienes un problema de ansiedad. Resulta y pasa que tengo que hacerte esta evaluación, este diagnóstico y te voy a mandar estas pastas. Ok, doctor, listo. Empecé a tomarme esas pastas y esas pastas tampoco sirvieron absolutamente para nada. Volví otra vez a los 3 meses donde el psicólogo y me dijo, no, realmente yo no te puedo dar manejo y me va a tocar enviarte a un psiquiatra. Entonces, después de eso, después de los 3 meses, como a los 4 meses después, me enviaron al psiquiatra. Y el psiquiatra me dijo, tú tienes un tigre que te asusta acá en la cabecita y ese tigre cuando tú estás en momentos de tensión o cuando estás pensando cosas a futuro, entonces ese tigrecito se activa y te asusta y por eso es que te da ansiedad. Y uno como que, yo decía, esa explicación tan absurda, ¿sí o no? De un psiquiatra, es una cosa loca. Entonces yo dije, bueno, si el psiquiatra dice esto, entonces sí, tengo ansiedad. Y el psiquiatra resulta que me envió un líquido, realmente no me recuerdo ahorita el nombre, pero es un líquido para, creo que con el compuesto de ribotril, alguna cosa de esas pastas que se toman las personas con esquizofrenia y demás. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Y él me mandó eso y resulta que me puse a investigar más y más y más. Yo estaba, me tomé ese líquido. De hecho, apenas salí de la consulta de él, yo estaba muy nervioso, me sudaban las manos, estaba tembloroso. Esto casi no lo podía mover, estas partes de los dedos y el brazo tampoco. El dolor de cabeza tenía una cosa por acá terrible, terrible, como una pesadez, una rigidez en el cuello. Apenas salí de la consulta del psiquiatra y estaba mal. Entonces me tomé esas gotas por calmarme, las que me envió inmediatamente me las tomé, sublinguales, debajo de la lengua, y pues realmente me calmaron un poco, ¿sí? Entonces me puse a investigar qué era eso, para qué era eso, qué me hacía, porque me calmaba. Y eso lo que me había enviado era un antidepresivo, es decir, que él me estaba sedando y no me estaba eliminando el problema ni me dijo realmente por qué. Y yo dije, bueno, si me pongo a tomar esto, las consecuencias van a ser graves porque voy a entrar en un cuadro de depresión y va a ser mucho peor. Va a ser difícil después solucionar ese problema. Y evidentemente por estar tomando esas góticas, sí entré en un cuadro de depresión pequeño, donde ya no quería hacer ejercicio, donde ya no quería salir casi, no me quería levantar. Gracias a que he tenido una mentalidad muy fuerte, pude mejorar eso y ir saliendo poco a poco porque me puse a investigar mucho sobre el tema. Yo tenía ese frasco y no lo podía dejar para ningún lado. Yo me iba de viaje, me iba a donde fuera, ese frasco debe ir conmigo. Yo estaba en un ascensor y el frasco tenía que estar conmigo porque cuando me montaba en un ascensor me daba miedo a que me pudiese pasar algo o que el ascensor se quedara quieto o se dañara, lo que fuera, o se apagara y se quedara uno sin oxígeno dentro del ascensor y me muriera porque no podía respirar. Así era el grado de trastorno de ansiedad que yo tenía. Era un grado muy severo. Estamos iniciando apenas. Lo que les voy a contar va a ser supremamente increíble porque he pasado por muchas cosas difíciles. Resulta y pasa que los trastornos de ansiedad se me fueron acelerando poco a poco. E inclusive después de haber ido a los tratamientos y todo eso, nada me servía. Nada, nada, nada. Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el homeópata, ni siquiera San Gregorio, ni las oraciones de los salmos, todas me las hice. Nada. Ni siquiera los mantras en internet que buscaba. Nada, nada. Ni los testimonios de las personas en los grupos de Facebook. Nada, nada me servía. Nada. Entonces yo dije, bueno, hay que tener paciencia y hay que tener fe de que puedo encontrar eso. Y algo muy chistoso es que vino algo peor. Resulta que en ese tiempo, pues estaba muy mal, depresivo, con trastornos de ansiedad, y va y me cae, se me activa el asma, puesto que yo lo heredé es una enfermedad congénita, es decir, se la heredé a mi madre, ¿sí? Y de pequeño yo sufría esos ataques de asma, como a los 9, 10 años yo me despertaba saltando porque no podía respirar casi. Es decir, que los trastornos de ansiedad activaron
de nuevo esa enfermedad que tenía de base, de niño, que es una enfermedad ya genética que pues nací con ella e inmediatamente la activó. Pues es más difícil todavía, porque imagínate tú teniendo los trastornos de ansiedad, los que saben, nos falta la respiración, sentimos que se nos va a ir el oxígeno, sentimos que tenemos que ir a algún centro médico, urgencias para que nos rescaten y nos pongan oxígeno, puesto que ya no vamos a poder respirar más porque simplemente se nos acelera el corazón, se nos acelera y empezamos a hacer así y es una cosa, o sea, es una cosa horrible que nos da a nosotros un desespero, una presión en todo el cuerpo, en toda la cabeza que se nos va a estallar y ya no podemos más. Simplemente tenemos que estar en urgencias para que nos puedan ayudar. Súmale a eso una enfermedad real, que es el asma, ¿sí? Es decir, en mi caso tenía un asma alérgica. Si me daba mucho el frío, con el viento muy fuerte, vivo en una ciudad que hace mucho viento, de una vez, por alergia, se me activaba. Llegó un momento en el que yo llegué al apartamento donde vivo, recibí ese frío, me cambié, me quité el buzo, me iba a poner otro y de una vez se me cerraron los bronquios. Eso fue inmediato, se me cerraron los bronquios. Los bronquios normalmente son así, pero cuando se te cierran son así, más delgaditos. Imagínate si tenemos los trastornos de ansiedad y aparte de eso tenemos una enfermedad real que es el asma. No estoy diciendo que estoy induciendo a esa enfermedad porque tengo trastornos de ansiedad, no. Estoy diciendo que esa enfermedad la tengo desde pequeño y fue comprobada. Pero el problema fue que el asma la activó. Fue muy difícil porque inmediatamente me dio eso, yo sentí como me voy a morir. Yo no podía respirar. Yo era así. Respiraba por la boca porque por la nariz no podía. Aparte de eso, que también sufro de rinitis. Cuando una persona es asmática también sufre de rinitis. Entonces es grave, porque no podía por la boca y estaba broncoaspirando, digamos, por la nariz, por la boca, perdón. Fue un momento muy difícil, habían dos personas en ese momento y fueron las que me dijeron, bueno, cálmate, vamos a llamar ya al médico, vamos a pedirte algo, no sé, algo que te abra los pulmones. De hecho, había una persona que también sufría de asma y dijo, usted lo que tiene es un ataque de asma porque por cómo suena el pecho, por cómo suena cuando jadeaba así por la boca, usted lo que tiene es eso. Entonces llame inmediatamente a una farmacia, pida un inhalador y eso le va a ayudar. Evidentemente fue así. Pedimos el inhalador, me metí unos puff y volví. Pero el desespero fue horrible porque pensé que me iba a morir realmente, se me aceleró el corazón, no, o sea, no, estuvo muy difícil esa situación realmente. Entonces empezaron los episodios, ese fue uno de ellos. Después el otro episodio fue oliendo un polvo de un alimento para mis perros, lo olí, le iba a echar de comida a los perritos, abrí la tapa, lo olí y de una vez se me cerraron otra vez los bronquios, se cerraron, se pusieron así, así, así. Y yo era, pero ya sabía y tenía el inhalador. En ese momento sí lo sabía y de una vez se me activó el trastorno de ansiedad. De una vez empecé a sudar, a temblar, esto no lo podía mover casi, angustiado, desesperado, quería salir inmediatamente corriendo para buscar una solución, buscar un médico, llegar a urgencias para que me atendieran, me solucionaran, porque sentía que realmente me iba a morir, ¿sí? Esa fue otra situación. La otra situación que se me presentó, estaba con mi novia viendo películas, normal, estábamos en la cama, cuando de un momento a otro empecé a hacer esto. ¡Pum! Se me empezó a nublar todo, me pasaron 1000 pensamientos por minuto, dije, ¿qué hago? Si arranco de una vez, necesito salir, necesito llegar a un médico, necesito ir a urgencias para que me atienda, estoy mal, no puedo, no sé qué me está pasando, me voy a morir, el corazón se me está acelerando, no, me asusté demasiado.
Y ahí mi novia me dijo, cálmate, relájate, tranquilo, un poquito. Y yo no podía, me sudaba mucho el cuerpo, los pies también me sudaban. Y yo no entendía por qué si estando tranquilo viendo una película se me activó de nuevo los trastornos de ansiedad. Y esa fue otra ocasión. Otra situación muy horrible que se me presentó fue estando dentro de la cabina de un avión. En ese momento yo andaba siempre con las esencias que de una u otra forma ayudan y con el líquido que me había dado el psiquiatra. Y ese líquido me servía, pero me afectaba para la depresión. Entonces estaba en una encrucijada y tenía también esencias, que algunas esencias son buenas. Y en ese momento me monté al avión y tenía 11 horas de vuelo y a las 2 horas empezaron a darme los ataques de pánico en el avión. No, eso fue terrible, de verdad. O sea, esa situación yo la recuerdo de nuevo y yo no se la deseo ni al peor enemigo. Es una cosa horrible, horrible. Me monté en el avión, empezó a palpitarme el corazón, desesperado, no sabía, 1000 pensamientos por minuto, que qué hago, el avión se va a estallar o el avión no va a alcanzar a llegar, dónde me pueden atender en urgencias si estamos en pleno vuelo y faltan 12 horas, faltan 10 horas, perdón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo acá arriba encerrado? No, yo quiero salirme. Y empecé así, empecé a 1000 pensamientos por minuto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Llamé a emergencia, vinieron a atenderme, estaba sudando, desesperado, mareado, me palpitaba el corazón, ya sentía que me iba a morir, me quité esto de la parte del buzo, me lo aflojé un poco, dije, no, yo necesito aire, me voy a morir, necesito oxígeno, oxígeno, me voy a morir, ya, siento que me voy a morir. Son situaciones que, vuelvo y le repito, yo no se la deseo a nadie. Llegaron 3 médicos, llamé a emergencia, la azafata me envió a esas personas, me ayudaron, me dijeron usted no tiene absolutamente nada, me tomaron la presión, me miraron el oxígeno, todo estaba normal, todo estaba bien. Y solo hubo una señora que me ayudó, me dijo cálmate, relájate, me hizo un masaje en los pies, me sobó las manos, estuvo conmigo, yo iba solo y fue la única persona que me ayudó. Me acuerdo tanto que fue una rusa, una señora rusa. Quizás sabía el problema. Y yo en ese momento no sabía qué eran los trastornos de ansiedad. Yo lo tenía asociado con una enfermedad del azúcar. De hecho, cuando pagaba esos exámenes tan caros, tenía el número del médico que me estaba ayudando, un médico privado, y tenía el número de él y yo le escribía, pero en ese momento no podía porque estaba en un avión. Y yo le dije qué hago antes del vuelo, qué como, porque pensé que era el azúcar. Y les dije, inclusive a los doctores, yo sufro del azúcar. O sea, yo me estaba creando una enfermedad que no tenía. Yo no la tenía. Eso fue antes de que supiese lo del asma por exámenes médicos. Entonces estaba creando una enfermedad yo solito que no tenía. Entonces todos los médicos me dijeron, no, estás bien, tú. La señora que se quedó me dijo, tú probablemente tienes trastornos de ansiedad. Y efectivamente era eso. Entonces, como yo estaba asociando el tema del azúcar, que tenía el azúcar alto, se me subía el azúcar, yo pedía siempre de comida, proteína, verdura y un poquitico de carbohidratos, poquito. Entonces, al comer eso sentía que ya me curaba un poco. Y lo pedí. Y sentí como que me tranquilicé un poquito. Y aparte de eso, me pusieron oxígeno. Pero cuando me pusieron el oxígeno, que son protocolos del avión, no me sentía bien, porque cuando te ponen a ti algo acá y te tapan, es peor si tienes trastornos de ansiedad. Y yo sentía que eso no me hacía nada, porque realmente a mí no me pasaba nada. O sea, no me estaba faltando oxígeno, yo tenía muy buen oxígeno. Entonces ahí fue cuando empezaron, eso fue uno de las que tanto lo recuerdo de las etapas más fuertes de la crisis de ansiedad. Lo recuerdo como si fuese ayer y no se lo deseo a nadie, a nadie. Después de eso duré mal como 5 días con trastornos, con sudando, pensando muchas cosas negativas. Fueron situaciones difíciles, difíciles realmente. Y de ahí seguí investigando qué me podía curar, por qué me pasaban los mareos, por qué me pasaba la taquicardia, por qué a mí. Y en esa investigación empecé a descubrir cosas.
puesto que yo no podía ir a hacer ejercicio porque me asfixiaba, no podía respirar bien, toda esta parte, cuando hacía un esfuerzo bien fuerte, sentía que ya no me daba más y tenía que parar o irme. Entonces me iba. Al montar bicicleta no podía esforzarme mucho porque no podía y me tocaba que devolverme. Entonces ya estaba dejando de hacer ejercicio, estaba perdiendo lo que más me motivaba, estaba dejando de ir al cine, que en el cine también fueron situaciones muy difíciles, estaba dejando de montarme en un avión porque ya me daba miedo, entonces se empezó a volver un problema muy complicado, muy difícil de manejar, porque ya me estaba cerrando a todo y sentía que mi única seguridad era estar en casa. Esa era la única seguridad y estar cerca de un centro de salud para que me pudiesen atender. Entonces todo se fue complicando. Y dije, voy a buscar una solución, un método, algo que me pueda ayudar realmente porque estoy mal. Empecé a buscar videos en YouTube acerca de cómo hacer ejercicio para personas con ansiedad, asma o falta de aire. No encontraba absolutamente nada, nada. Cómo manejar la ansiedad para personas con asma, falta de aire, sin saber por qué o con trastornos de ansiedad, nada lo encontraba. ¿Qué hice? ¿Qué me tocó hacer? Porque no había nada en internet. Y de hecho, si tú estás viendo este video, puedes buscar en todos lados y no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Ni siquiera tu médico, ni siquiera tu psicólogo, ni siquiera tu psiquiatra, ni siquiera nadie te va a ayudar. ¿Por qué? Porque esas personas no pasaron por lo que tú estás pasando. Y es por eso que a mí no me podían ayudar. Y así le pasa a muchas personas. Entonces empecé a diseñar una serie de ejercicios con cierta frecuencia respiratoria para poder hacerlos y estar bien, como lo hacía quizás antes, cuando competía y estaba sano. Entonces empecé a diseñar los ejercicios en el gimnasio, empecé a diseñar cuánto podía respirar, cómo debía respirar cuando iba en bicicleta, cuando iba a hacer ejercicio, cuando estaba en una situación de peligro, cómo debía manejarlo. Y eso fue gracias a que leí, investigué, apliqué, la cagué, volví, apliqué, otra vez la cagué, después volví, apliqué y así sucesivamente. O sea, no todo fue perfecto, no todo fue fácil. Yo tuve muchos errores para poder llegar a perfeccionar algo. Entonces, en esos errores hubieron muchas situaciones en las que casi me quedo sin aire realmente por estar haciendo las técnicas de respiración y todo esto. Pero al final lo pulí y hoy ya hago ejercicio, monto en bicicleta, salgo al cine, todo lo bloqueo. Pero fue porque diseñé todo para estar bien. Y esto es un resumen así a modo general. Son muchas otras cosas más, pero esto es un resumen de lo que yo hice. Buscando en internet, en videos, no vi nada, absolutamente nada. Cómo manejar la respiración para las personas de ansiedad, cómo hacer ejercicio, cómo estar en bicicleta, cómo estar en una situación de peligro, de estar relajado cuando estás en el cine, cuando estás tranquilo, que viene la ansiedad. Y otra cosa es que los trastornos de ansiedad nunca, nunca se van a quitar. Ellos siempre van a venir. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a darles como el tener herramientas para enfrentarlo y sacarlo, que se vaya. Pero él siempre va a venir, siempre, siempre va a estar presente. Lo que tenemos que hacer es darle herramientas para que se vaya. Y descubrí eso y hoy ya he ayudado a más de 20 personas con mi mismo problema, mi misma situación, que todos los testimonios están en YouTube. Aparezco como @César Augusto Barón Fernández y en Instagram y en Facebook también para que puedan verlos y se den cuenta. Entonces, empecé a ayudar a las personas, después de que yo me curé, después de que yo salí de eso. Y, y fue muy bonito porque realmente cuando me conecto con esas personas, pues pasan la misma situación que yo. Y gracias a lo que diseñé, que son 5 pilares, perdón, 4 pilares. ¿Estos pilares cuáles son? Alimentación, basada en lo que nosotros tenemos, o sea, es un programa diseñado específicamente para lo que nosotros tenemos y cómo mejorarlo. Mentalidad, porque si no tienes una mentalidad adecuada, pues no te vas a poder curar, vas a abandonar todo el proceso. La otra son ejercicios de respiración y ejercicios físicos, son 4 pilares que yo manejo y que gracias a esos 4 pilares, pues pude salir de ello, ¿sí? Si tú no estás bien con un pilar, pues la embarras, porque si tienes una alimentación desbalanceada y comes salsas, comes por ejemplo fritos, comida de paquete todo el tiempo, eso te va a disparar la ansiedad. Químicamente está comprobado. Si no haces ejercicios físicos, también, porque si vas a estar sedentario y estar comiendo comida chatarra toda hora, pues obvio que se te va a elevar los trastornos de ansiedad por cualquier situación, por estar gordo, por no alimentarte bien, por mantener un solo sitio, ¿sí?
Lo otro es la mentalidad. Si tú no tienes la mentalidad para poder hacer las cosas y hacerlas bien, como yo lo indico, pues no vas a llegar a ningún lado, porque al fin de cuentas uno envía un programa y la persona tiene que aplicar. A pesar de yo estar pendiente todos los días, porque estoy pendiente de todos los alumnos todos los santos días, a ver cómo están, cómo amanecen, pero en ocasiones pues es muy difícil porque es mucha gente. Sin embargo, yo trato de hacerlo. Y el otro pilar es la alimentación, ejercicios respiratorios. Resulta y pasa que gracias a los ejercicios de respiración, hay muchos ejercicios, muchos, pero deben de tener cuidado. ¿Cuáles son los ejercicios de respiración para las personas que tienen asma? ¿Cuáles son para las que no tienen asma? ¿Cuáles ejercicios son buenos para las personas que tienen trastornos de ansiedad? ¿Cuáles ejercicios no se deben hacer? ¿Qué enfermedades no realmente no se pueden combinar con los ejercicios de respiración porque pueden afectarte mucho? Entonces hay que entrar a mirar a fondo cómo está la persona, qué situación tiene, o simplemente en la página informativa está todo lo que se puede, lo que no se debe y cómo se debe hacer. Entonces, realmente después de haber ayudado a estas personas me di cuenta que tenía que empezar a generar contenido para contarles a ustedes acerca de cómo lo pueden hacer. Y de ahí nació todo esto que ustedes pueden ver, de pronto las personas que ya lo han visto en redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, todo el contenido que he subido para ayudarlos a ustedes, para que aprendan a cómo curarse. Hay contenido gratuito y hay contenido pago. El contenido gratuito es que ustedes pueden entrar, ver todo lo que yo hago y cómo curarse, cómo aliviarse, cómo mejorarse. Y el contenido pago pues ya más enfocado en trabajar en ti, en el problema específico tuyo y darte mayor rapidez para que te puedas sanar rápidamente del problema de falta de aire, de trastornos de ansiedad, de asma, de cualquier situación esta de depresión. Y yo te puedo ayudar a salir porque yo viví el problema. Yo estuve ahí, frenteando el problema, buscando la salida de ese problema. Entonces es por eso que yo les digo que yo los entiendo y yo les puedo ayudar. Y este fue un breve resumen de mi historia, lo que me pasó. Hay muchas cosas más, pero pienso que con esto es muy bueno para que ustedes entiendan por qué nació toda esta idea de crear el contenido y por qué los quise ayudar para que ustedes puedan mejorar día tras día su problema, su incapacidad, porque esto se vuelve una incapacidad ya de poder salir, que nos da miedo de ir al cine, nos da miedo de ir a montar en cicla, ir a hacer ejercicio, de estar con los amigos, porque tú puedes tener 1 millón de amigos, pero siempre va a estar el pensamiento de los trastornos de ansiedad y te va a llegar ese problema, te lo aseguro. Tú puedes estar con 10.000 personas, pero te va a llegar y tú vas a querer irte, quedarte solo y manejarlo porque nadie te va a entender. Si tú lo hablas, te van a tildar de loco, de que está raro y no te van a entender. Pero si tú lo callas, va a ser peor porque vas a ir construyendo una situación emocional fuerte donde tarde que temprano va a estallar y va a estallar por medio de, por ejemplo, enrojecimiento de la piel, caída del pelo, mmm, te puede estallar también con herpes, en ocasiones ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, todas estas situaciones yo las cuento, son muy profundas, muy internas de cada uno, pero que los que están pasando por eso, y si me estás viendo, tú me entiendes realmente por lo que estás sufriendo. Entonces, nada, date una oportunidad de conocer mis redes sociales, de volver a ver esta historia si quieres repetirla, de comentarme, de escribirme al privado, estoy para ayudarte, yo estoy por ustedes, empecé a crear todo este contenido para ustedes y por ustedes, desde todo el corazón y con todo el amor del mundo realmente para ayudarlos. Esto le quería decir a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar viendo mi historia y nada, les deseo las mejores bendiciones y quiero decirles, ustedes son los héroes de su propia vida. Ustedes son las personas que escriben su propio libro y ustedes se van a mejorar. Ustedes se van a mejorar. Yo creo en ustedes y cuenten con todo mi apoyo que yo los voy a ayudar. ¿Ok? Recuerden, los héroes son ustedes. ¿Y por qué los héroes son ustedes? Porque cuando ustedes se curen, ustedes tienen que ayudar a más personas. Yo solo no voy a poder. Por eso les digo siempre, los héroes son ustedes y entre todos vamos a construir una comunidad gigante para ayudar a muchas personas que la están pasando realmente muy mal y están así, calladitas. No lo dicen porque les da miedo, les da pena que cualquier persona se entere o que los tilden de loco quizás. ¿Listo? Ahí les dejo para que reflexionen eso. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.